En esta ocasión quiero experimentar con los datos que salen de un display y compararlos con otro tipo de señales. En este caso, estas señales de datos que salen de los display, como por ejemplo aquí en esta simulación, tenemos tres tipos diferentes de señales de datos. ¿Por qué? Porque van conectados a distintos pines del display. Aquí como se puede ver en la pantalla, las señales pues son claramente diferentes la una de la otra. Aquí es cuando quedaron plana la línea, es porque no había ningún dato que mostrar. Aquí lo que se maneja pues son ceros y unos. Aquí puse tres medidores de frecuencia. Aquí se puede ver que va variando la frecuencia dependiendo los datos. Aquí se puede apreciar, ¿no?, los cambios de frecuencia de esos datos. Son obviamente, claramente son variables. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no?, de que encienden, apagan los displays, entonces pues los datos son diferentes, no es una frecuencia fija. Aquí se puede ver, ¿no?, 199, 139, 220. En algunas ocasiones pues se ve que no cambia. Aquí, por ejemplo, aquí el voltaje que se mide en cada pin, aquí en este caso pues está alimentado con 5 volts. Aquí, bueno, si en la práctica pues se puede ver el voltaje que varía, sube, baja, varía un poco de su valor. Esto en lo que respecta a este tipo de display, y pues es un circuito con un microcontrolador. Y aquí pues lo que hace pues es mostrar un mensaje. Aquí, como mencioné, pues conecté el osciloscopio a un pin diferente del display. Entonces pues esos son los datos que se muestran aquí. Y de la misma forma coloqué un frecuenciómetro igual en el pin, y ahí se puede ver, ¿no?, la frecuencia como cambia, como no se mantiene fija, a diferencia de este oscilador. Aquí pues la frecuencia es fija, no cambia. Ahí los trenes de pulso pues son fijos, son iguales, no cambian. Aquí pues aquí se ve igual los frecuenciómetros, pues una señal está en 1 Hz, el otro está en 7 Hz. Sí, bueno, aquí pues sí la puedo modificar, pero bueno, aquí pues yo mismo le estoy modificando, pero pues aquí lo que estoy variando pues es la frecuencia, pero aquí ya la varié. Aquí la pongo al máximo, pero al final de cuentas pues así se mantiene la señal. Mientras yo no mueva el potenciómetro, así se mantiene, a diferencia de los datos pues que van cambiando. Aquí pues son más, se podría decir que es constante esta frecuencia, no cambia, no varía. Esto en lo que respecta a un oscilador. En lo que respecta a este PWM, este modulador de ancho de pulso, aquí se puede ver, ¿no?, el ancho del pulso. Esta señal pues es diferente a las otras, porque aquí lo que varía es su ancho del pulso. Aquí pues yo la incremento y se ve como el ancho del pulso se incrementa. Ahí su frecuencia pues varía muy poco aquí en la simulación. En teoría pues se debería de mantener, pero bueno, aquí varía un poco. Pero bueno, se puede ver que aquí
Este circuito lo que hace pues es variar el ancho del pulso, no la frecuencia. Aquí en este circuito. Ahora vemos en este otro circuito. Este es una matriz. Aquí de la misma forma coloqué el osciloscopio en diferentes pines. Aquí aquí como se puede ver, esta señal sí se mantiene un tanto fija, un tanto constante, y no varía mucho, a diferencia de la de abajo. Eso se debe a esta situación. Aquí lo que está corriendo, se está desplazando el bit por decir, a una frecuencia constante. Aquí pues van entrando los datos, o sea, van entrando diferentes datos, unos y ceros van entrando aquí, en donde estoy señalando con el puntero. Ahí se pueden ver cómo encienden los LED de diferente forma, formándolo pues los datos que van entrando a la matriz. Y aquí pues solamente es el desplazamiento del bit para mostrar el mensaje, pero aquí en el osciloscopio pues se puede ver, ¿no? Como los datos pues cómo se ven aquí en esta señal. Esta amarilla vendría siendo lo que es el desplazamiento de la matriz del bit. Aquí se puede apreciar también, ¿no? Aquí con el punto azul cómo se mueve hacia arriba, hacia arriba se desplaza, y aquí cómo entran los datos. Eso en lo que respecta a este tipo de letrero matricial. Aquí pues la frecuencia pues casi se mantiene igual, casi se mantiene en una misma frecuencia. Ahí se puede ver la diferencia de las señales. Aquí en este circuito, bueno, más adelante voy a mostrar prácticamente cómo al quitarle la señal, pues se mantiene fijo el voltaje. Aquí digamos que aquí no tiene señal, pues obviamente se ve al no tener señal la salida digamos, suponiendo la salida del microcontrolador. Si no tuviéramos señal de datos, pues si midiéramos el voltaje en los pines de salida del display, pues se vería simplemente el voltaje, no habría variación, solamente se vería fijo el voltaje. Más adelante mostraré a qué me refiero. Aquí si ya le metemos los datos, pues el voltaje empieza a variar, aquí suponiendo, ¿no?, que empieza, que estaba sin los datos estaba en 30 volts fijos. Aquí pues ya metiéndole los datos, pues aquí se puede apreciar, ¿no?, cómo empieza a variar el voltaje. Así es como en la práctica se va a ver en el multímetro. Se va a ver cómo está en 24 volts, 21, 20, 23, y empieza a subir y a bajar, empieza a variar, ¿no? Porque hay datos que están entrando. En ese aspecto se puede saber cuándo hay y cuándo no hay datos. Si le agregamos un osciloscopio, pues de la misma forma podremos ver la señal, como tenemos señal, la señal bueno, aquí tenemos la señal de datos, por así decirlo. Aquí están entrando 59 Hz, y aquí, como se puede ver en el multímetro, pues está variando el voltaje. Así es como va a variar en la práctica, y así se tendría que ver en el osciloscopio casero con el que voy a probar. Así
más o menos se va a ver. Ahora si yo retiro estos datos, pues no hay nada, no tenemos datos, está una línea, pero el voltaje está, pero lo que no hay son datos, pero como se puede ver no está variando este voltaje precisamente porque no hay datos, no bajó, está en 30, son los 30 volts de que le estamos metiendo al circuito, son los 30 volts que hay aquí porque no tenemos señal, entonces el transistor pues no está switchando y pues no está conmutando, pues eso es en respecto un poco a la mostrando un poco la teoría en el simulador de lo que vamos a ver, de lo que voy a mostrar en la práctica. Pues ahora vamos a pasar a la práctica. A ver, voy a hacer la prueba con una videocasetera con un display fluorescente. Para empezar voy a mostrarlo cómo se vería la señal en el osciloscopio casero. Bueno, aquí el display está encendido. El display se puede ver que está encendido. Ahora ahí en la pantalla aquí se puede ver la señal que estábamos viendo en la simulación. Esos son los datos que estoy mostrando en uno de los pines del display. Esos son los datos, en este caso pues de esta videocasetera del display. Son los datos que están saliendo del microcontrolador. Ahora voy a mostrar cómo se ve, con el multímetro. La frecuencia, cómo va a variar. Aquí se puede ver en el multímetro. Cómo empieza a variar esa frecuencia, igual que en la simulación, como mostré los frecuenciómetros que tenía, pues aquí está igual de la misma forma, variando la frecuencia.
Ahí se puede ver la frecuencia que está manejando y que está variando. Ahora vamos a ver el voltaje.